introducción, ¿no? Nosotros para la cocina, ¿qué es lo que necesitamos? Una serie de ingredientes, ¿no es cierto? Y el proceso. De la misma forma lo relaciona la escritura con la cocina, porque para tener una buena escritura también debemos tener, dice, una serie de ingredientes, esta autoría. Entonces, en el capítulo 1 habla sobre la elección magistral, ¿no? Entonces, bueno, primeramente podemos decir que este texto es un manual de redacción con el que puede aprender a escribir, contiene lo más importante de la tradición oriental, ya en redacción, estructuras del texto, técnicas de la escritura, en fin, o sea, como vuelvo a recalcar, ¿no? La recetita. En este mundo, dice, tecnificado, burocrático, competitivo, alfabetizado, requiere que seamos capaces de expresar información de forma coherente y correcta, ¿no? Eso es lo que nos señala. Bueno, la elección magistral, ¿no? Inicia, dice, repasando las investigaciones del siglo XX, ¿no? Los precursores de la redacción para comprender las normas de la escritura, ¿no? Dentro de ello está el castellano escrito, ¿ya? Y cada año surgen pues nuevos conceptos, ¿no? Objetos o actividades, y la lengua castellana debe, dice, generar la terminología apropiada, ¿no? Para satisfacer esas necesidades. Los procesos de composición, bueno, escribir dice que es un proceso de transformar el pensamiento en la letra imprenta, ¿no? Han desembocado, dice, en un caudal importante y revocador de libros y manuales prácticos sobre la escritura. También nos habla acerca del estilo llano, ya surge, dice, por la necesidad de defender, ¿no? A asociados de leyes, normas, seguros, en fin, etcétera, ¿no? Este estilo es económico porque dice que este tipo de texto ya usa un lenguaje apropiado ya para el lector, tiene un diseño racional, ya se capta, ¿no? A la primera letra, ya cumple los requisitos legales que debe tener un texto. La legalidad designa, dice, el grado de facilidad con que se puede leer, comprender, memorizar un texto escrito, gozo de aceptación en los años 50 y 60, ¿ya? Entonces, dentro de la legalidad tenemos, por ejemplo, la legalidad tipográfica, ¿no? Que estudia, pues, ¿no? La percepción visual del texto, ya puede ser la dimensión, tamaño de letra, en fin, ¿no? La legalidad lingüística dice que ya trata de los aspectos ya que sean estrictamente verbales al habla, ¿no? Y también tenemos la legalidad alta. ¿A qué hace referencia esto? Donde las palabras, aquí hace referencia en la legibilidad alta, hace referencia ya a las palabras cortas, son frases cortas que tal vez más concretos, comprensibles, ¿no? Y la legibilidad baja ya son palabras más largas, más complejas, ¿no? Frases también más largas que tal vez muchas veces para esto vamos a necesitar sacar siempre la idea central, ¿no? del párrafo que se va leyendo. De lo que hay que saber para escribir bien, de las ganas de hacerlo, de lo que se puede escribir, del equipo imprescindible para la escritura. Bueno, aquí vamos a hablar acerca del conocimiento, habilidades y actitudes, ya acerca de la escritura, ¿no? El conocimiento, por ejemplo, dice, son todas las propiedades que deben tener los escritos. Por ejemplo, adecuación, nivel de formalidad. Los textos deben estar adecuados de acuerdo a qué tipo de público va a ir dirigido, ¿no? Su estructura, coherencia del texto, que sea entendible el mensaje, ¿no? A eso se va la coherencia. Cohesión, pronombre y puntuación, tomando en cuenta siempre, ¿no? los signos. Gramática, ortografía, ¿no? Y presentación del texto, que también la cara esencial. En habilidades, podemos señalar que son las estrategias de redacción que se pone en práctica durante el acto ya de la escritura. Por ejemplo, nosotros al momento de escribir, ¿qué tenemos que hacer? Primero dice analizar la comunicación. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? Buscar ideas. ¿Qué ideas voy a
a escribir, ¿no? Hacer esquemas, ordenar las ideas. Quiero decir esto, entonces una vez que ya tenga varias ideas, esas ideas las debo ordenar, ¿no? Y hacer en borradores, primeramente siempre, ¿no? Hacer un borrador y luego las voy ordenando. Valorar el texto, rehacer, si hay necesidad de rehacer, lo tengo que rehacer el texto, ¿no? Actitudes. Son las preguntas, dice, básicas que nos motivan a escribir. Por ejemplo, me tengo que preguntar, ¿me gusta escribir en sí? ¿Por qué escribo? ¿Para qué? ¿A quién va dirigido mi texto? ¿Qué siento cuando escribo un texto? ¿Será que me emociona? Tal vez el escribir cuentos me gusta, ¿no? ¿Qué pienso sobre escribir? ¿Qué será escribir? Entonces, todo este tipo de actitudes nosotros las debemos tomar en cuenta, ¿no? Bueno, dice que también la escritura se clasifica en 5 diferentes tipos, ¿ya? Dentro de ello tenemos a lo personal. Bueno, el objetivo básico siempre va a ser, como su nombre lo indica, ¿no? Interés personal, va dirigido solo al interés personal, ¿no? El autor aquí dice que la audiencia es el autor, ¿no? Fomenta la fluidez y el hábito de escribir. Bueno, su forma puede ser el diario personal, por ejemplo, es individual, ¿no es cierto? Donde vamos escribiendo nuestros acontecer diario, tal vez, ¿no? Los cuadernos de viaje, tal vez los ensayos sobre un determinado tema o una noticia importante, ¿no? Los informales y también los narrativos, ¿no? Dentro de ello tal vez pueden estar también los cuentos, ¿no? Lo funcional, por ejemplo, su objetivo básico es comunicar, como su nombre indica, cumple ya esto una función de informar. Y la audiencia va a ser pues otras personas, ¿no? Entonces, puede ser tanto en el ámbito laboral o a la sociedad en general, ¿no? Su forma dice que de correspondencia puede ser las cartas, los contratos, los resúmenes, las memorias, las solicitudes, invitaciones, felicitaciones, facturas, en fin. Entonces, todos estos escritos cumplen una función, ¿ya? La 3 es la creativa, ¿no? Su objetivo básico es, dice, satisfacer las necesidades de inventar y crear. La audiencia va a ser el autor y otras personas de expresión de sensación y opiniones privadas, ¿no? Su forma puede ser dentro de ello los poemas, los mitos, las comedias, cuentos, anécdotas, ensayos, canciones, chistes, en fin. Es algo que le va a llegar a satisfacer al público, ¿no? El 4, la expositiva. El objetivo básico es explorar y presentar la información. Su nombre mismo lo indica, ¿no? Expositivo, de dar a conocer, ¿no? La audiencia, el autor y otras personas basados en hechos objetivos, ¿ya? Ámbito, pues esto mayormente se va a dar en el ámbito académico y laboral. Informa y describe, ¿no? Su forma, por ejemplo, son los informes, los exámenes, también las cartas, ensayos, manuales, periodismo, noticias, entrevistas, instrucciones. Y por último tenemos la persuasiva, ¿ya? Su objetivo básico dice influir y modificar opiniones, más va al debate, tal, ¿no? Como su nombre mismo lo indica, persuade. ¿No? La audiencia va a ser otras personas, énfasis va a ser en el interlocutor y las emociones. Forma. La forma va a ser editoriales, ¿no? Las cartas, los panfletos, los ensayos, la publicidad, anuncios, en fin, ¿no? Todo eso es lo que le va a llamar la atención al público, donde va a ser más que todo tal vez una propaganda, ¿no? Eso sería la clasificación de los diferentes tipos de escritura. Vamos a otro punto que es el accionar de las máquinas, ¿ya? Por ejemplo, el propósito, dice, nosotros para realizar un escrito debemos tener un propósito, primeramente, debo plantearme estas preguntitas, ¿no? ¿Qué quiero conseguir con este texto, con el texto que yo voy a escribir, ¿no? ¿Cómo quiero que reaccionen los lectores?
Muchos textos tal vez de historias son los últimos textos que aparecen, estamos nosotros al tanto, ¿no es cierto? Alertos a cómo, qué es lo que dirá, se publicará tanto texto. Entonces, cómo frente a esos tipos de texto va a reaccionar el público, ¿no? ¿Qué quiero que hagan con mi texto? ¿A dónde quiero llegar con eso en mi texto, ¿no? ¿Cómo puedo formular en pocas palabras mi propósito? Que sea entendible, pues, ¿no? Es el texto de querer llegar a un propósito bien entendible, ¿no? Y la audiencia, ¿qué sé de las personas que leerán el texto? Si va dirigido a un grupo de niños, tal vez, ¿no? Conozco a ese grupo de audiencia que va a ir dirigido a mi texto. ¿Qué saben del tema que escribo? ¿Será que conozco mis lectores del texto que voy a producir conocen también será acerca de ese tema? ¿Qué impacto quiero causar en mi audiencia? ¿Qué información tengo que explicar? ¿Ya? Entonces, el 3 tenemos el autor. ¿Qué relación espero establecer con la audiencia? ¿No? ¿Cómo quiero presentarme? ¿Qué imagen mía quiero proyectar, ¿no? Mediante mi texto? Y escrito. ¿Cómo será el texto que escribiré? ¿Será muy largo, muy corto? ¿Qué lenguaje utilizaré? Adecuado tal vez al niño o para el adulto y tal vez con palabras más científicas, ¿no? ¿Cuántas partes va a tener mi texto? Otras maneras también de poner en marcha es, dice, el bloqueo inicial, ya puede provenir de la pereza que nos causa escribir, la falta de hábitos, ¿no? Entonces, muchas veces no tenemos esos hábitos, entonces, mira, como interesante, ¿no? El desarrollo para producir un texto, ¿no? Desarrollar un enunciado, un diario personal, mapas y redes son el inicio tal vez de producir un texto. El crecimiento de las ideas. Ya, bueno, aquí podemos mencionar también otras estrategias, ya por ejemplo, las palabras claves, la escritura libre, las frases empezadas también, ¿no? Tomar nota, en fin. Son otras estrategias. Por ejemplo, primero vamos a ver aquí el torbellino de ideas. ¿A qué se refiere? Ya consiste, dice, en ir anotando todas las ideas que se nos venga, anotar frases, palabras y sueltas. Como hace rato decía, ¿no? Ir anotando y una vez que tenga diferentes ideas, ya esas ideas yo lo voy a ir uniendo en una sola para sacar un solo mensaje, ¿no? Que es lo que realmente quiero decir. También otra estrategia es las estrellas, ya deriva de la fórmula periodística, más o menos. Yo debo hacerme, dice, ¿no? Para empezar a escribir estas preguntitas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Tal vez empiezo a hacer un cuento, tal vez, ¿no? Que una mañana sucedió. ¿Quiénes son los personajes, ¿no? Pedrito, Juanito, ¿dónde? En una comunidad lejana. ¿Cuándo? Hace muchos tiempos, tal vez, ¿no? ¿Por qué ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido? En fin, ¿no? Todas las palabras claves que podemos utilizar en esta estrategia. El cubo dice que consiste en estudiar las 6 caras posibles de un hecho a partir de los 6 puntos de vista, ¿no? Entonces, primeramente, ¿qué es lo que debemos hacerlo? Aplicarlo, analizarlo, también, ¿no es cierto?, argumentarlo, en fin. Entonces, a esto lo relaciona todas las escrituras que yo quiera realizar, debo seguir estos pasos, ¿no? Estas estrategias que me va a permitir hacer una escritura eficiente, puedo decir, ¿no? Una escritura libre también a la vez, donde ya aquí el escritor, pues, ¿no? El niño va a ir expresando lo que piensa, lo que siente, ¿no? Entonces, esta es como una receta para el escritor sobre todo. Bueno, vamos a hablar también por último sobre el decálogo de la redacción, ¿ya? Un escritor, ¿qué es lo primero que tiene que tener en cuenta? Dice, nosotros dice, no debemos tener prisa,
¿ya? Dale tiempo para reflexionar lo que quiere decir y hacer. Debemos darnos ese tiempo. Utilice el papel, dice, como soporte. Podemos hacer notas, listas, esquemas y no nos preocupemos, ¿no? Si está sucio, está mal hecho, solo es un borrador, ¿no es cierto? Entonces también dice que piense en tu audiencia, escriba lo que puedan entenderte, ¿no? Que sea entendible tu texto. Deja la gramática para el final. Muchas veces al escribir tal vez más estamos tomando en cuenta si está mal o si está llevando tilde, si está con C o S. Entonces eso debemos dejarlo, dice, para el final, ¿ya? Dirige tu trabajo, ¿ya? Planifica la tarea de escribir. Nosotros tenemos que tener, pues, ¿no? Tal vez un horario establecido donde realmente podamos nosotros concentrarnos. Muchas veces en el día, tal vez nuestros niños mismos, o si es el alumno, tal vez tiene otro trabajo, entonces tenemos un horario adecuado, a qué hora podemos concentrarnos, ¿no? Entonces debemos, dice, dirigir nuestro trabajo. Ya fíjate en los párrafos, ya que sean, dice, ordenados, ya que empiecen siempre con una frase principal, ¿ya? También dice, repasa la prosa frase por frase. Entonces, cuando tú hayas completado el escrito, ya debes ser cuidadoso, ¿no? Que sea comprensible y legible, ¿ya? Ayudar al lector a leer, ¿no? Que la imagen del escrito sea siempre, dice, esmerada, ¿no? Ponerlo siempre, tal vez márgenes, subtítulos, en fin. ¿No? Y deja pues reposar, dice tu escrito. Y si es posible, déjalo que lo lea, ¿no? Otra persona que tal vez muchas veces nosotros al escribirlo no estamos viendo esa coherencia, pero al leerlo otra persona va a encontrar tal vez algunas incoherencias o tal vez un error ortográfico, en fin, ¿no? Entonces, esto es el decálogo de la redacción de un texto, ¿ya? Bueno, colegas, esto sería en cuanto al texto de la cocina de la escritura. Vamos ahora a pasar a la siguiente fase, que sería el concepto de legibilidad. Vamos con la pregunta 1. El concepto de legibilidad corresponde a, vamos a ir con la primera opción, que es muy legible, designa el grado de facilidad con que se puede leer, comprender y memorizar. Opción A y B o ninguno. ¿Qué es legibilidad? La primera parte habíamos hablado, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta correcta, colegas? C. Inciso C. Muy bien, a ver, vamos a ver. Ya. La respuesta correcta, colegas, es la B. Ya, designa el grado de facilidad con que se puede leer, comprender y memorizar, ¿ya? Eso. Vamos con la siguiente pregunta. El grado de legibilidad depende de los factores lingüísticos, objetivos y mesurables, que así que hay dos tipos de legibilidad. La legibilidad que hace referencia a palabras cortas, frases cortas, situación lógica del verbo, variación tipográfica, etc. Corresponde a legibilidad baja, legibilidad alta, legibilidad o ninguno. ¿Cuál es la respuesta correcta, colegas? Donde hablamos, ¿no es cierto?, de las frases cortas. La B. A ver. La B, ¿no es cierto? Donde dijimos, ¿no? Palabras cortas, frases cortas que sean más entendibles, esa es la legibilidad alta. Y en cambio, la legibilidad baja va a ser palabras más largas que tal vez son poco entendibles, que hay necesidad de sacar una idea principal dentro de un párrafo, les dije, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. La palabra dialecto hace referencia a la escritura, a la variedad lingüística usada en la región,
el lenguaje según la clase social o ninguna? B. La B. La C. Inciso La A. B. La palabra dialecto. A ver, cuando hablamos de dialecto, ¿a qué nos referimos? La respuesta correcta es la B. ¿Ya? Muy bien, colegas. A la variedad lingüística usada en una región. Las características del escrito llano, hemos hablado, ¿no? Del escrito llano es: usa un lenguaje apropiado con diseño racional y se entiende a la primera lectura. Usa un lenguaje, registro, vocabulario apropiado al lector. Se entiende fácilmente o todos. B. Todas. Del escrito llano estamos hablando. D. A ver, la respuesta correcta es la A, colega. Usa un lenguaje apropiado, ya con un diseño racional y se entiende a la primera lectura. No, son textos entendibles que reúnen todas las características, dijimos, ¿no? Que debe tener un texto. Para poder escribir es necesario contar con paciencia, conocimiento, aptitudes, habilidades y actitudes, o todas. 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 Es necesario Paciencia. paciencia, conocimiento, aptitudes, habilidades y actitudes. A ver, la respuesta correcta es la C, colega. Debemos tener aptitud, habilidades y actitudes. Según Daniel Casani, los tipos de escrito se clasifican en, hemos dicho son 5, ¿no? 5 clases de escrito. A ver, personal, persuasiva, funcional, creativa y expositiva, inciso A y B, o ninguno. Inciso C. C. Ya sé. Dijimos 5, ¿no? 5 tipos de escrito, ¿no? La personal. Sí, la respuesta correcta es la C, colegas, ¿no? Esos son los 5 tipos de escritos. La escritura funcional tiene las siguientes características. Dentro de ello está, a ver, la opción 1. Explora intereses personales, fomenta la fluidez de la prosa y el hábito de escribir, facilita el pensamiento. Satisfacer las necesidades de inventar y crear. Comunica, informar, estandarizar la comunicación. Es altamente estandarizada. Sigue fórmulas convencionales, ámbitos laboral y social, o ninguno. Sí. La C. La C. La escritura funcional. La C. A ver, la respuesta correcta es la C. Muy bien, colegas, han estado prestando mucha atención. Entonces, colegas, de esta forma tal vez pueden ser, no siempre con las mismas terminologías, ¿no? Similar a estas preguntas pueden ser planteadas en el examen. La escritura creativa tiene las siguientes características. A ver, veremos hablar harto de las características, ¿no es cierto? Comunica, informar, estandarizar la comunicación, es altamente estandarizada, sigue fórmulas convencionales, ámbito laboral y social, satisfacer las necesidades de inventar, crear, expresión de sensaciones y opiniones privadas, busca pasarlo bien e inspirarse, explorar y presentar información del autor y otras personas basadas en hechos objetivos, ámbitos académicos y laboral, informa, o ninguna. Inciso B. Inciso B. Inciso B. Crear, expresión, inventar. Eso, ¿no? De la creativa dijimos, ¿no? Satisfacer, ¿no? A ver, muy bien. Muy bien, colegas, han acertado
todas las respuestas correctas. Cuando se inicia una redacción, dice, se debe responder a los siguientes factores. Hemos hablado antes también de eso, ¿no? Propósito y audiencia. ¿Quién va a ir dirigido? Dijimos, ¿no? Propósito, audiencia, autor y escrito. Propósito y autor, o ninguno. La B. 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 A ver, inciso B. Muy bien, colegas, se están acertando. Vamos con la siguiente pregunta. Los poemas, mitos, comedias, cuentos, anécdotas, novelas, ensayos, cartas, canciones, chistes, parodias, ¿a qué tipo de escritura corresponde? ¿Personal, funcional, expositiva o creativa? Antes hemos hablado, ¿no? Creativa. D. Expositiva. La expositiva es Personal. lo personal, están los diarios, dijimos, ¿no? En lo personal están los diarios. Creativa. Lo funcional está de informar, ¿no? Un informe. La expositiva, algo que vas a, por ejemplo, las propagandas, ¿no? La creativa. Eso, colega. Muy bien, la creativa. Bueno, colegas, muchas gracias. Esas son tal vez las posibles preguntas o similares que puedan entrar en el examen de ascenso. Les invito también a que hagan una pasadita a estos textos, la verdad, muy interesante, que nos hace reflexionar, ¿no? Que, bueno, yo les pues siempre